A continuación tenemos al doctor Rubén Guaigua, quien es un profesional que ha desarrollado su profesión, es especialista en producción lechera de alto rendimiento. Bueno, el doctor Rubén Guaigua nos va a dar la charla Suplementación de vacas en pastoreo. Doctor Rubén Guaigua, bienvenido, le escuchamos. Muchísimas gracias por ser parte de la webinar Nutros 2026. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Para mí en realidad es un gusto compartir con ustedes. Yo vengo creciendo el tema de ganadería desde alrededor de 20 años, 25 años para ser exactos. Mi enfoque ha sido manejo de pastos y parte nutricional de vacas al pastoreo. Mi área de acción está prácticamente en la sierra. Estoy manejando alrededor de 17 haciendas. Haciendas, una de las haciendas más importantes sobre todo en la sierra, con animales, con muchos animales de producción y sobre todo también obteniendo buenos niveles productivos a base de buen manejo de pasturas y sobre todo dejando de satanizar el tema de balanceado y concentrado, que en realidad hoy por hoy viene satanizando. Entonces, sin más, no sé si ustedes van a hacer la conducción de los diapositivos para que todos les pongan y podamos seguir trabajando. Ariel, sí, correcto. Mi persona va a transmitir su presentación. Es para que la puedan poner. Y el tema de la suplementación del pastoreo de vacas, básicamente, entonces si le dan siguiente diapositiva. El objetivo de la presentación es primero la suplementación como tal en el pastoreo, ¿sí? ¿Cuál es el futuro del pasto? ¿Cómo yo veo cómo está evolucionando el pasto actualmente? ¿Cuál es el futuro que yo pienso y recuerdo a las experiencias y las visitas que realizo? ¿Cuáles son los sistemas de producción? ¿Y cuál es la eficiencia productiva? Entonces lo vamos a enfocar. Básicamente voy a basar en estudios realizados desde el 99 hasta el 2021, sobre todo por gente que está estudiando mucho de pastos y de suplementación, como es Fernando Vago, como también es Rubén Pulido. He hecho investigaciones bastante importantes en el tema de suplementación de vacas. El principal reto de la suplementación del pastoreo en realidad no es el balanceado, no es tales cílicos, etcétera. En realidad el principal reto es que la vaca debe comer mucho. Uno de los principales problemas es con esa foto con la ayuda de la inteligencia artificial podemos ver que existe al lado de la vaca están 19 kilos de materia seca. Esos 19 kilos de materia seca es un volumen de comida, que nuestro reto es meter todos esos 19 kilos en el rumen de la vaca. Eso va a ser muy complicado si solo va a ser a base de pasturas. Entonces, uno de los principales limitantes que se puede ver es básicamente el tiempo que les lleva a la vaca comer esa cantidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del pastoreo? Es decir, el mayor tiempo de consumo. Más bocados, tiene que estar comiendo más. Menor ingesta de materia seca. Al momento que el pasto tenga una cantidad de materia seca de 12 a 20%, que va variando en función de la estación climática, el peso del bocado es menor. Antes, si manejamos una dieta un poco más seca, el peso del bocado va a ser menor. Y eso va a ser también, también va a limitar la producción, o la productividad. La siguiente, por favor. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? En este estudio realizado podemos ver que eran dos vacas con características similares. A una le pusieron un sistema de pastoreo puro y a otra le pusieron un sistema de movimiento. Los dos animales tenían las mismas características y las mismas capacidades productivas. Entonces, para que el consumo de materia seca de los dos animales tenía que ser de 20 y 21, para que tenga una producción sobre 25 o 30 litros. Entonces, en el primer caso,
a la primera vaca le lleva 2.5 veces más tiempo en consumir, 6 veces más bocados, y eso básicamente se explica porque el peso de bocado es menor. Como les decía, cuando yo soy con posturas tiernas, el peso de bocado es menor porque estoy estando más alto. Entonces, ahí va a limitar el consumo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la suplementación? El objetivo de la suplementación no es más que otra cosa que aumentar el consumo total de materia seca. No es darles más concentrado de proteínas, no es darles más energía, no es darles más heno, más enolágeno. Básicamente es incrementar el consumo de materia seca. ¿Sí? El otro es reducir la sustitución. Nosotros, a medida que nosotros comencemos a darles de poner más grano a la vaca o más suplementos, como el maíz, el enolágeno, vamos a generar un pasos de sustitución. Por cada kilo de materia seca que me proporciona un concentrado, me reduce un kilo de materia seca consumido del pasto. Entonces tenemos que manejar adecuadamente la pastura para que la tasa de sustitución sea baja. ¿Qué quiere decir eso? Que la vaca no reemplaza, si la base pastoril ya son 12 o 14 kilos de materia seca, empezamos a dar más materia seca, forraje suplementado o concentrado, y incrementemos más la cantidad, mejorar la producción y mayor contenido de proteína microbiana. El siguiente, por favor. Aquí podemos ver un estudio. Esta es una hacienda que estamos manejando y seguimos 3 grupos para identificar. El primer grupo, nosotros comenzamos a hacer una suplementación más alta. El primer grupo tiene primero 131 días de leche, el segundo grupo tiene 142 días de leche y el tercer grupo tiene 300 días. El primer grupo tiene un promedio de consumo de concentrado de 6 kilos, especie que tengo vacas 4 kilos recién paridas, y el siguiente grupo dentro de mi grupo tengo vacas con alrededor de 8 kilos que me dan un promedio de 6. Por el tema de energía, con 2 kilos de maíz, el promedio de ingesta de grano consumido de 8 kilos de materia seca. Adicionalmente, proporcionamos silo de avena con 35% de materia seca y utilizamos un producto de brócoli con 8 kilos de peso fresco. Entonces, tenemos un consumo de una dieta parcialmente mezclada de 16 kilos de materia seca en un caso y de 10 kilos en el otro caso, y las vacas que ya están casi terminando la lactancia, 4 kilos. Es lo que podemos ver que primero la producción en el primer grupo tenemos 39.2, en el segundo grupo 26.5 y en el segundo grupo 27. Si nosotros nos podemos ver, los dos grupos tienen un muy buen índice de fertilidad y también tienen muy buenos días abiertos, sobre todo el segundo grupo no. Y lo que nos interesa también a nosotros es ver los litros libres. Un litro libre es básicamente todo lo que nos deja la vaca después de ser alimentada. Entonces, la cantidad que se llenó en litros, y me deja una rentabilidad del grupo con 48 animales de 28.4 litros por vaca día, el segundo de 19.8 y el siguiente de 15.5. Entonces, nosotros logramos obtener un promedio, un grupo de 27.2 litros por litros libres de vino, con una suplementación promedio de grano, de una suplementación de 10 y una base pastoril de 12 a 14 kilos de materia seca, que eso va fluctuando en función a la disponibilidad del potrero, pero encontramos unas cosas interesantes. Si hay unas posibilidades con la siguiente diapositiva. Eso básicamente hizo una réplica del estudio que hizo Fernando Barbo incluido las respuestas que ellos tenían a la suplementación. La suplementación tiene una respuesta lineal cuando las vacas primero están aptas para recibir la suplementación, eso quiere decir que sea los 120 días en su primera tercera lactancia, y tenemos una wow. Entonces, a medida que yo suplemento, la respuesta es de manera lineal, y eso también se pudo ver en el ensayo de Sims. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Cuando las vacas ya están avanzadas en lactancia, la respuesta que yo tengo es una respuesta cuadrática. ¿Qué quiere decir? Es que la vaca de suplemento llega a su máxima cantidad de suplemento y su rendimiento
sigue siendo bueno, pero llegó a su pico y comienza a bajar. Entonces, aunque le dé más suplementación, ya no existe respuestas. Estos son los resultados que hizo Fernando Balbo. Entonces, ¿qué es lo que se pudo ver? Él analizó concentrados de diferentes niveles de proteína, diferentes cantidades de proteína degradada. Todo el tema no fue en calidad, sino fue en cantidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que básicamente no vieron ninguna diferencia con un concentrado que tenía mucha energía o mucha proteína, sino básicamente estaba directamente relacionado en vacas de pastoreo con la cantidad que yo estoy metiendo de suplementación, para que la vaca pueda consumir la cantidad de materia seca que nosotros necesitamos en el periodo que se requiere. En la siguiente diapositiva, por favor. Es un trabajo que vamos monitoreando. Este es un grupo de todo el año. En azul es la producción que tenemos, y en hermosa son los litros diarios. Eso fue cuando teníamos 25 litros, cuando estábamos suplementando poco y uno se daba 15 litros libres. Quiere decir que la vaca se comía más o menos 10. Pero comenzamos a suplementar un poco más alto, llegamos a 28, y los litros libres se empezaron a hacer en 21 como les indiqué, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí existe respuesta, y estos datos son reales de ganaderías que las vengo monitoreando y que vamos viendo en función no solo de la producción, sino del margen neto por litro de leche. Eso es súper importante. ¿Esto qué quiere decir? Yo con el foco de cuánto me cuesta el grano, cuánto me cuesta la suplementación, y veo cuál es el margen neto que me está dejando esa suplementación, sea grano, sea o sea, el margen. Entonces, yo lo que estoy viendo es básicamente cuánto es el margen neto. Todo negocio se debe medir en un margen neto. Entonces, yo estoy viendo que un meto producción grano al sistema, o meto más materia orgánica fermentable en el vino, y la vaca me devuelve, y eso hace rentabilidad. La siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a ver un tema de tasa de sustitución. La tasa de sustitución es decir que yo suplemento, como les explicaba antes, y reduzco 1 kilo de materia seca. Entonces, cuando nosotros comenzamos a suplementar, debemos buscar una baja tasa de sustitución, mayor consumo total y mayor producción de leche. A ver, ¿cómo es esto? Si yo estoy manejando adecuadamente la pastura y yo vengo haciendo análisis bromatológicos de manera constante, o voy viendo métodos de consumo adecuados del tiempo de la planta, entonces yo voy a comenzar a hacer los pastoreos no en función a los días de rotación, sino en función a la producción de hojas. Si estoy manejando rilaces y también chicuyos y la producción, esto estaba enfocado básicamente a la distribución de la planta. Eso quiere decir que mi foco en sí va a ser la fibra detergente neutra. Si la fibra detergente neutra de la planta es superior a 45%, la vaca ingesta menos, porque la capacidad de ingesta de la vaca está relacionada directamente con la fibra detergente neutra. Entonces, si nosotros entramos en pasturas muy maduras, que es lo común, o en rotaciones muy altas, la fibra detergente neutra es alta, y eso me va a hacer una limitación en el consumo de materia seca. Si ya tenía ese problema, un suplemento, 1 kilo de materia seca, la vaca posiblemente le dé 1 kilo de materia seca en tu prueba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos manejar? Es un equilibrio. Comer a la pastura en el tiempo adecuado, nunca antes, nunca después, para minimizar la tasa de sustitución, optimizar el consumo total de materia seca y aumentar la producción de la leche. La siguiente, por favor. Para mí, ¿cuál es el futuro del pastoreo? Básicamente, nosotros del pasto es hacer una mayor intensificación, sistemas tropicales más eficientes, producción de leche por hectárea y volumen de producción. Actualmente, muchas de las fincas no pasan de 7.000 litros de leche hectárea año. Lo ideal es que deberíamos estar alcanzando, como en Colombia o Chile, producciones sobre 15.000 litros hectárea año para generar mayor rentabilidad. Sí, entonces, básicamente lo que vamos a ir haciendo debemos ir haciendo es optimizar el pasto y comenzando a suplementar más las vacas para poder levantar los consumos y generar mayor producción. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los sistemas pastoriles? Básicamente son el pastoreo intensivo, solo pasto, pastoreo nacido y concentrado, sistemas confinados
Y los sistemas de mayor eficiencia, para mí, eso serían donde vamos a estar. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos aprender a medir, debemos saber cuántos kilos tenemos en un potrero, cuántos kilos se llevaron las vacas y cuál es la diferencia que existe entre los kilos que se llevaron y los kilos que quedaron, los kilos que se quedaron en el potrero, para saber cuántos kilos en realidad consume una vaca. Y de acuerdo a eso, armar la estrategia de suplementación. ¿El siguiente, por favor? Ya. Aquí hay un concepto súper importante, la eficiencia. Eficiencia es el resultado de productos sobre el suelo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Nosotros debemos ser eficientes. Cada kilo de materia seca tiene un costo. Es como si nosotros compráramos un pan en $1 y lo vendemos en $1. La eficiencia sería 1 a 1 y no estaríamos haciendo negocios. Si la eficiencia que se debe obtener mínimo en pastoreo es por cada kilo de materia seca, nosotros debemos obtener 1.2 litros de leche. Si comenzamos a suplementar, a meter más silo, más endaje, más grano, debemos incrementar la pero también nosotros sí debemos basarnos en la eficiencia, pero también sin descuidar el producto. ¿Por qué sin descuidar el producto? Hay veces, por ejemplo, subió los costos de maíz y sube el grano. Subió el silo y sube el silo. O sea, sube la suplementación. Entonces, como sube, la principal estrategia es bajar el costo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Retiro, como disminuyo la dieta. Cuando comienzo a topar el insumo, el producto se ve complicado. ¿Qué quiere decir? La vaca deja de producir 1 litro, 2 litros, no me abarca un costo. Como me abarca un costo, la eficiencia disminuyó. Incrementó. Cuando sucede eso, yo debo cuidar del producto. Es fácil bajar 1 litro, complicado es subir ese litro. Entonces, si los insumos comienzan a subir, la lógica normal es bajar los costos. Lo que debemos hacer es mejor incrementar la productividad individual para que yo tenga tal vez menos margen por litro, pero con una mayor producción donde esto se complementa. La siguiente, por favor. Ya. Aquí va una reflexión. Quien en la finca no usa pensamiento estratégico está condicionado a hacer muchas cosas caras y costosas. ¿A qué me refiero? Si nosotros no tenemos un tema de planificar, controlar y medir, no existe. Lo que no se controla, lo que no se mide, no existe y por ende no puedo planificar. Lo importante es planificar. De hecho, nosotros en el Ecuador, muchas de las ganaderías somos informales. ¿Por qué informales? No tenemos dinero. Registros, no tenemos registros, no podemos hacer presupuestos, no podemos hacer flujos para ver cómo vamos a estar en el siguiente año, etc. Entonces, nosotros no estamos teniendo un pensamiento estratégico. Debemos cambiar el foco y dejar de pensar que esto es un cine, esto es un negocio, esto es una empresa, esto es una empresa lechera. La siguiente, por favor. Ya, entonces, aquí hay una clasificación. Cuando solo utilizo pasto, la eficiencia de conversión es de cada kilo de materia seca y yo tengo 0.7 y de 0.7 a 1 litro de leche por cada kilo de materia seca. Eso quiere decir, como les decía el ejemplo del pan, compro el pan y vendo el pan. No genere ganancia. En uno de los casos, en todos los casos, utilizo el pasto, siempre el pasto, a pesar que a veces no lo manejan. Pero de cada kilo de materia seca, tengo solo 0.7 litros. Eso quiere decir que estoy perdiendo. En sistemas con pasto, la suplementación, lo mínimo es, por lo menos, sacar la inversión. Pues, debo obtener de 1 a 1.2 litros. Y en sistemas mixtos, donde ya comienzo a tener silos, enolajes de buena calidad, suplementación alta, manejo estratégico, debo obtener de 1.3 a 1.4. Eso quiere decir que voy a tener un 40% de rendimiento sobre el no inverso. La siguiente, por favor. Siguiente. Y me ayudas con la siguiente diapositiva, gracias. Aquí les puse una clasificación. Esta es una clasificación por David Afrag. Es un grupo de alrededor de 50 grupos australianos. Básicamente lo que hicieron es clasificar
Entonces, ellos califican del 1 al 5 sus niveles de sus sistemas de producción. Donde siendo el 1 donde está solo pastos, ¿sí? Siendo 2 pastos más forrajes y concentrados. El 3 es pastos, suplementos, más hilos concentrados. El nivel 5, 6 es sistemas híbridos. El sistema 5 son dietas parcialmente mezcladas. O sea, básicamente son las vacas están confinadas y tienen un manejo mucho más lindo de la alimentación. ¿Para qué nos serviría esto? Si ustedes nosotros vamos calificando, vamos clasificando, haciendo una encuesta, podemos saber cuál es el rol en realidad del pasto en la producción. Y adicionalmente, si vemos eso, si estamos en la parte 1 y mi rentabilidad es baja, eso quiere decir que no estoy aprovechando adecuadamente y no estoy haciendo negocio. Entonces, básicamente nosotros podemos ir haciendo una idea en qué sistema estamos. A medida que vayamos sumando las cosas al sistema, la rentabilidad y la productividad va a ser mucho más alta y el negocio se vuelve más atractivo. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Primero, tasa de formación de hojas. ¿Por qué la tasa de formación de hojas? La tasa de formación de hojas está directamente relacionada con la época adecuada de consumo. En regla se estima que se debe, que en Hacienda está cada hoja apareciendo entre un rango de 10 días a 14 días. Va a depender la tasa de producción de hojas de la temperatura y de la nubosidad. Entonces, si yo vengo evaluando adecuadamente cuándo aparecen mis hojas, entonces yo voy a saber exactamente cuándo entrar a pastorar. Si en un caso hipotético yo tengo una época del año que aparece cada hoja a 6 días, el punto mínimo de corte en el pasto son 2.5 hojas y lo ideal son 3. Entonces yo debería entrar a comer a los 25 días como mínimo y como máximo a los 30. En ese rango yo estoy garantizando la producción, la cantidad adecuada que es nuestro limitante en el consumo de la materia seca de base de pasto. La siguiente, por favor. Ya. Con eso, también aquí, ¿qué más debo saber? La tasa de crecimiento. ¿Qué es la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento es cuántos kilos de pasto tengo por día en la hacienda. Eso quiere decir, es como si ustedes compran en sus haciendas y entra un camión de pasto. Pongo el ejemplo, entra un camión de pasto y la pregunta es, ¿tengo las vacas para que se coman ese camión de pasto? ¿Ese camión de pasto es suficiente en el año o debo comprar otro? Si nosotros comenzamos a monitorear, podemos ver, como en este caso, la tasa requerida es el gráfico que está con amarillo, y lo que está produciendo el pasto, lo que está produciendo la pradera, es lo que está con. Existen épocas del año donde lo que necesito es superior a lo que hay en el prueba. En ese momento debo entrar a suplementar. Cuando tengo excedentes, debo entrar a guardar para poder manejar adecuadamente el stock de pasto. No puedo salir a comprar cuando tengo mucho pasto, o no puedo salir a comprar, o debo salir a comprar cuando no tengo. Es lo que veo en las votaciones. Llaman al técnico, al agrónomo, al asesor de pasto para tener la pastura. Así le va a saber que no tengo pasto y estoy en pleno verano. No hubo una planificación adecuada. Se hizo las siembras cuando se necesitaban y por ende los stocks no estaban adecuados. Entonces, por ejemplo, en este gráfico en de septiembre a octubre, estoy haciendo un mucho cada mes. Ahí yo tenía un poco, necesitaba poco, tenía que suplementar un poco. Pero, por ejemplo, de noviembre a abril, llovió muy bien, hubo un mejor clima y se me estaba pasando la hierba. Lógicamente, ahí lo que tengo que hacer es hacerles bien un poco más si es que tengo la cantidad de animales adecuadas, o si no, voy a hacer reservas y guardar comida. La siguiente, por favor. También debemos saber cuántos kilos de materia seca tenemos. Nosotros con sistemas de manejo adecuado, tanto de fertilización, pérdida adecuada, tasas de pastoreo adecuadas. En el sistema de pastoreo nosotros estamos produciendo de 17.000 a 10.000 toneladas de materia seca de forraje.
nosotros tenemos una producción muy similar a Colombia, superior a Uruguay, superior a Argentina y superior a Chile. Entonces tenemos un gran reto. Nosotros sí podemos ser pastoriles siempre y cuando estemos viviendo, ¿no? Estar haciendo mi pastura. Cuando la debo aprovechar, nosotros tenemos una gran posibilidad de sostener vacas hasta con 14 kilos de materia seca solo a base de pastos, y si queremos tener producciones de 30, 37 litros, suplementar la diferencia para que nosotros podamos tener la producción de leche que estamos buscando. La siguiente, por favor. Si nosotros sabemos cuánto creció, entonces yo sé cuál es la disposición, por eso está la gráfica ahí, estamos midiendo cuántos kilos de materia seca tengo en un potrero, mido mi residual y sé cuánto yo tendría para. Si ese valor le divido en el número de vacas, voy a saber exactamente cuántos kilos de materia seca tengo. Si con esa información yo ya puedo montar una estrategia, si me está haciendo falta comida o no me está haciendo falta comida. Las vacas, con todo el avance, si ya las criamos bien, hicimos transferencias, tenemos mejores genéticas. De hecho, en el Ecuador, todas las píricas de la sierra, no nos falta genética, nos falta manejo, nos falta pasto, nos falta darle de comer al vaca. Entonces, si nosotros ya sabemos que la vaca está genéticamente diseñada para 4, 5 litros y nosotros le estamos montando 12, 13, 14 kilos de materia seca, la vaca sí no va a tener una producción no mayor a 20, 22 litros en su pico. Si llega a tener mucha más, va a perder condición rural, genéticas, vamos a poder sacar embriones, no vamos a poder hacer reproducción y vamos a comenzar a tener días muy largos e intervalos de partos muy largos. Y todo eso se representa en pérdidas y en pérdidas económicas y baja rentabilidad. Así. Aquí pongo un esquema que yo utilizo para la suplementación de las vacas en pastoreo. Primero, necesito saber cuántas vacas existen en la hacienda. ¿Cuál es la área de pastoreo? ¿Cuántas hectáreas tengo para pastoreo? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Eso quiere decir cuántos kilos de materia seca tengo. Con estos 3 datos de arriba, yo puedo sacar primero la carga animal. Voy a hacer, si yo divido el número de vacas para el área de pastoreo, carga animal, esa es mi carga efectiva. ¿Y cuál es mi consumo de oferta? Si yo divido la tasa de crecimiento para la carga animal, entonces voy a saber cuántos kilos de materia seca puedo darle a la vaca. Entonces, tengo un consumo potencial de materia seca y tengo un consumo, una oferta real. Entonces, siempre estos datos se deben evaluar en las condiciones más complejas, sobre todo en el verano, o si no, sacar un valor promedio anual para poder tener los datos y hacer una planificación adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya tengo esos datos, yo me debo poner una producción objetiva. O sea, si yo tengo la genética, hemos hecho todo el esfuerzo en comprar las vacas, en cuidar las vacas, y necesito sacar 20, 22 o 20 litros. Entonces, debo saber cuál es mi eficiencia, cuál es la eficiencia de conversión en la que yo quiero estar, y tengo las vacas para hacerlo. Y una vez que determine eso, tengo por el otro lado el consumo de pasto, si tengo reservas o no, cuánto debo suplementar. Ahí hago el balance de cálculo del balance de la alimentación de las vacas en base a materia seca. No estoy atinando energía, no estoy atinando proteína degradable en nada. Simplemente estoy poniendo la cantidad de materia seca que la vaca quiere. Una vez que ya ha obtenido por lo menos 19, 18 kilos de materia seca, en ese momento puedo entrar a hilar un poco más bien sobre su grasa de sobrepaso, sobre proteínas sobrepasantes. Pero si no llego todavía a darle 19 o 20 kilos de materia seca, no estoy haciendo nada tratando de corregir proteína, energía, etc. Porque no estoy logrando suplementar a la vaca adecuadamente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está un ejemplo donde podemos ver como primer dato. Este es un ejemplo real de una finca
tenemos 127 vacas, la superficie de pastoreo son 35 hectáreas, la tasa de crecimiento es 56 y la carga animal me sale de 3.67. Yo puedo ofrecerles a las vacas 15.43 kilos de materia seca por día, pero el pasto que pueden consumir las vacas son 11 kilos por vaca. En medio a ese día de la visita era de 24 y la eficiencia era de 1.2. Entonces yo necesito que estas vacas estén 20 kilos de materia seca para que las señoritas estén con derechos de comer. Entonces ahí existe un déficit de 8 kilos de materia seca. Ese es el déficit. Entonces podemos ponerle silo de maíz, podemos ponerle el balanceado, ponerle el enlaje. Ojo, cuando ponemos silo de maíz, nosotros en lo que he podido ver, tenemos problemas en la cantidad de materia seca. Existen silos de maíz con baja cantidad de materia seca, inferior al 30% de materia seca. Eso quiere decir que como están con mucha agua, se lavan los almidones. Como se lavan los almidones, yo tengo menos almidón que se va a fermentar. Y adicionado el otro el otro extremo, maduran demasiado las pasturas y tengo pastos con mucho material, silos con mucho material fibroso, mucha fibra detergente negra, y lo que voy a hacer es un falso llenado de fibra. Entonces debemos percatarnos que el silo sea de buena calidad, en materia seca superior a 30-35%, en fibra, en almidones un 20% y en fibra detergente neutra en no exceda 100%. Igual debemos ver en el enolaje. El enolaje también en el Ecuador lo hace muy húmedo, un tema de precios y de términos que sacan en los potreros, entonces no nos aporta mucho. Pero, por ejemplo, para este caso, yo sí puedo suplementar con kilos de contrato. Es loco, las vacas no tienen acidosis, no tienen problemas orales, no tienen problemas luminales, y que en realidad lo que estoy haciendo es llegando a la cantidad de materia seca adecuada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el otro es el enfoque económico. La mayor parte de técnicos, casi todos estamos enfocados en bajar el costo. Yo creo que antes de bajar el costo debemos primero ser más eficientes productivamente. Debemos trabajar en mejorar la conversión. ¿Cómo trabajamos mejorando la conversión? Básicamente controlando el consumo. Cuántos kilos está consumiendo de pradera, cuántos kilos me toca suplementar, en eso puedo controlar el consumo. Más producción. Las tierras en el Ecuador no crecen. Lo que podemos hacer es producir más leche por animal. Podemos incrementar más superficie. De hecho, la parte de frontera agrícola se va reduciendo. Y mayor rentabilidad. Si la vaca produce más y mi margen de margen por litro es mayor, puedo generar más rentabilidad. La siguiente, por favor. Como conclusiones, suplementar es comer más, tratar de comer más materia seca. Intensificar los sistemas, controlar consumos y mejorar la eficiencia. El mensaje final básicamente es que nosotros debemos suplementar a la vaca para que la vaca llegue al consumo total de materia seca y su eficiencia en conversión y rentabilidad sea la más alta. No ponerle miedo al tema de incrementar un poco los costos. Puedo incrementar costos hasta un 30-35% en suplementación, hasta un 40%, pero mi margen puede llegar de 10 centavos a 13 centavos por litro por vaca. Entonces el margen es mucho más importante que el tema del costo crecer cuando comenzamos a suplementar o comenzamos a comprar concentrados de muy buena calidad que nos pueden ayudar en la productividad. Sería todo. Cualquier pregunta que alguien me pregunta, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy clara su exposición. Señores, ¿alguna pregunta? Quisiera también, doctor, si sería posible que nos pueda compartir unas 2 preguntitas de parte de su exposición para... nosotros estamos haciendo una rifa a las personas que contestan adecuadamente las preguntas. Le agradecería si nos puede compartir preguntas
¿Por WhatsApp? En el chat del grupo de aquí del Zoom, si nos puede escribir, por favor, sería buenazo. O si no, o por chat, o por el WhatsApp, si le envía a Joel, le agradecería mucho si es que hay inconveniente en el chat del Zoom. Ya, perfecto. En este momento le envío a Joel, ¿ya? Ya, y Joel nos lo comparte. No sé si tenemos alguna pregunta, por favor, alguna pregunta al doctor Rubén. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Doctor, yo quisiera más bien hacerle, usted nos comenta que tiene varias explotaciones que están bajo su cargo. En la parte de suplementación, porque es importante, aparte del consumo de forraje, en la parte que usted, ¿cuál considera o qué considera importante en la suplementación balanceada a un hato lechero? ¿Qué condiciones o qué nos puede comentar de la suplementación aparte del forraje, ¿no? Sin duda alguna, nosotros tenemos dentro de la dieta, dentro de un 45 hasta un 55% de pasto. Es súper importante primero manejar el pasto. Segundo, el tema de todos los estudios de pastoreo y base en mi experiencia, no depende tanto la calidad del suplemento, sino la cantidad. La respuesta es lineal. No le doy más suplementación en base a balanceado a la vaca, la respuesta es lineal. Eso quiere decir que por cada kilo que yo le doy, la vaca me devuelve 1.3 y 1.4 kilos de leche. Eso quiere decir, si yo pongo $1 de balanceado, la vaca me devuelve $1 con 30 centavos o $1 con 40. Económicamente es viable. Claro, entonces, sí, totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es tener claro los requerimientos de las vacas, mi consumo y cuál es mi DEPS para poder llegar a tener la cantidad de ingesta adecuada de materia seca para poder obtener la productividad y la producción que estamos buscando. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, estamos finalizando. Primero quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de nuestros expositores, al doctor Eduardo Rosa Medina, que fue nuestro primer expositor. Muchísimas gracias por haber participado y por habernos colaborado en esta webinar. Al doctor Fabián Pita también le damos un caluroso agradecimiento por su participación, y a usted, doctor, muchísimas gracias por ser parte de la primera webinar Nutros 2026 en eficiencia en producción bovina. Nosotros nos caracterizamos, Nutros se caracteriza por ser una empresa que no solo se preocupa por vender un producto, sino por que el productor esté en constante capacitación, y que los resultados que ellos tengan pues sean los resultados de eficiencia, y por ende pues continúen en los sistemas productivos. Y recuerden que con Nutros siempre es más.